tal? Soy Juan Paredes en un nuevo resumen para Última Vuelta. La Fórmula 1 celebró el Gran Premio de Australia en Albert Park. La carrera iniciaba con Max Verstappen partiendo desde la pole, seguido por Carlos Sainz, quien volvía a las carreras con un gran ritmo luego de su operación de apéndice. Por detrás, Charles Leclerc luchaba contra los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Y justo detrás, George Russell superaba a Sergio Pérez por el sexto puesto. En la segunda vuelta, Carlos Sainz superaba a Max Verstappen por la primera posición, algo que sorprendía a todos. Pero en la vuelta 4, el Red Bull de Max Verstappen comenzaba a dejar una estela de humo debido a un sobrecalentamiento de freno, el cual se agravó bastante y terminó por arder en llamas cuando se detuvo en boxes, provocando su abandono. No fue el único con problemas en su monoplaza, ya que algunas vueltas después Lewis Hamilton sufría de pérdida de potencia y debía abandonar la competencia. En la vuelta 21, Sergio Pérez adelantaba a George Russell con una gran maniobra por la sexta plaza, y vueltas después también superaba a Fernando Alonso por el quinto puesto. En la vuelta 29, McLaren le ordenaba a Oscar Piastri que cediera su posición a su compañero Lando Norris, quien por una mala parada en boxes había perdido la posición con Charles Leclerc y con el propio Oscar. En la vuelta 35, luego de su segundo cambio de neumático, Charles Leclerc salía a pista justo por delante de Sergio Pérez, quien intentaba adelantarlo mientras se defendía de los ataques de Fernando Alonso. Algunos giros más tarde se presentaban tres situaciones. Primero, Albon se quejaba por radio de una maniobra peligrosa por parte de Nico Hülkenberg. Mientras tanto, y posiciones más adelante, Oscar Piastri superaba a Fernando Alonso en el último sector del circuito. Y por último, Yuki Tsunoda, que realizaba una gran maniobra para superar a Pierre Gasly. En la vuelta 43, Kevin Magnussen intentaba adelantar a Alexander Albon, pero no lo conseguía. De todas formas, el ritmo del piloto de Haas era suficiente para permitirle adelantar a Albon dos vueltas más tarde. En la cabeza de carrera, Carlos Sainz lideraba la competencia y se dirigía a finalizar la última vuelta, lo cual lo estaba dejando a un paso de conseguir su tercera victoria en la categoría. Pero durante el último giro, George Russell sufrió un fuerte accidente a la salida de la curva número 6, y a pesar de haber quedado mal ubicado justo en medio de la pista, los demás pilotos pudieron esquivar al piloto británico y así evitar un accidente mucho más grave. Caía en la bandera cuadros y Carlos Sainz era el vencedor del Gran Premio de Australia, consiguiendo la primera victoria del año para Ferrari. En la segunda posición finalizaba Charles Leclerc y en el tercer puesto Lando Norris. La próxima carrera será el Gran Premio de Japón del 5 al 7 de abril. El MotoGP celebró el Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao. El día sábado era Enea Bastianini quien marcaba el mejor tiempo de la sesión clasificatoria. La carrera sprint iniciaba y Enea Bastianini, quien partía desde la pole, no tenía un buen inicio. Por su parte, Maverick Viñales aprovechaba la situación para colocarse primero, aunque era rápidamente superado por Jack Miller, Pecco Bagnaia y también Marc Márquez. En la última curva, Pecco Bagnaia superaba a Jack Miller por la primera posición y algunas curvas más tarde, Marc Márquez también superaba al piloto de KTM. Vueltas después, Jack Miller era superado por Maverick Viñales y posteriormente también perdía la posición con Jorge Martín. En la vuelta número 8, Marc Márquez cometió un error y era superado por Maverick Viñales. Y más tarde era Jorge Martín quien superaba al piloto de Gresini. A 4 vueltas del final, Pecco Bagnaia cometió un error en la primera curva y se salía de pista, dejando el liderato en manos de Viñales. En la última vuelta, Viñales se mantenía primero y por detrás Marc Márquez lograba adelantar a Jorge Martín por el segundo puesto. Caía la bandera cuadros y Maverick Viñales se quedaba con la victoria de la carrera de sprint. En la segunda posición finalizaba Marc Márquez y en el tercer puesto Jorge Martín. En la carrera principal del día domingo, Enea Bastianini tenía un mejor inicio, pero de todas formas Jorge Martín lo adelantaba para ponerse como líder de la competencia. Más adelante, Maverick Viñales superaba a Enea Bastianini por el segundo puesto. Y justo detrás, Marc Márquez adelantaba a Pecco Bagnaia por la cuarta colocación. En la vuelta 7, Pedro Acosta superaba a Brad Binder por la séptima posición. Cabe destacar que con este adelantamiento, el piloto rookie se posicionaba por delante de los dos pilotos del equipo KTM oficial. El ritmo del piloto de Gaga era tan bueno que en la siguiente vuelta pudo acercarse y adelantar a Pecco Bagnaia, y más adelante también acercarse a Enea Bastianini, quien marchaba tercero. A 3 vueltas del final, Marc Márquez superaba a Pecco Bagnaia. Pecco, en un intento de recuperar su posición, provocaba un toque y ambos pilotos se iban al suelo. En la última vuelta, Maverick Viñales sufrió un desperfecto mecánico y se caía en la curva 1, permitiéndole a Pedro Acosta subir al tercer escalón del podio. Ondeaba la bandera cuadros y Jorge Martín se quedaba con la victoria del Gran Premio de Portugal. En la segunda posición finalizaba Enea Bastianini y en el tercer puesto Pedro Acosta. La siguiente carrera será el Gran Premio de Estados Unidos del 12 al 14 de abril.
El MXGP, el Mundial de Motocross, celebró el Gran Premio de España. En la carrera número 1 era Jorge Prado quien se colocaba como líder en los primeros pasos de la competencia, seguido por Maxime Ginox y Calvin Blanderen. Más adelante, Valentin Guillot superaba a Calvin Blanderen, pero cometió un error y ambos pilotos eran superados por Jeffrey Herlings. Por detrás, Tim Gajser subía el ritmo, superando a Blanderen y Guillot, aunque tenía un ritmo tan bueno que más adelante adelantaba a Jeffrey Herlings y posteriormente a Maxime Ginox, quien marchaba segundo. Eventualmente, Maxime Ginox también perdía el tercer puesto cuando era superado por Jeffrey Herlings. Más tarde, quien también adelantaba a Maxime Ginox era Romain Febvre, que no había tenido un muy buen inicio de carrera y ahora alcanzaba el cuarto puesto. A pocas vueltas del final, Jeffrey Herlings intentaba superar a Tim Gajser, pero no lo conseguía. Caía la bandera cuadros y Jorge Prado se quedaba con la victoria de la carrera número 1. En la segunda posición finalizaba Tim Gajser y en el tercer puesto Jeffrey Herlings. En la carrera número 2 nuevamente era Jorge Prado quien se posicionaba primero, esta vez seguido por Tim Gajser y Romain Febvre. Por detrás, Jeffrey Herlings se defendía de los ataques de Paul Jonas. En la cabeza de carrera las posiciones se mantenían. Prado lideraba, seguido por Tim Gajser y en el tercer puesto Romain Febvre. Por detrás, Glenn Kollenhoff se caía cuando intentaba alcanzar a Calvin Blanderen. Estancado en el cuarto puesto, Jeffrey Herlings intentaba acercarse al podio, pero el piloto holandés estaba muy lejos de Romain Febvre. Caía la bandera cuadros y Jorge Prado era el ganador de la carrera número 2, consiguiendo un fin de semana perfecto en su carrera de casa. En la segunda posición finalizaba Tim Gajser y en el tercer puesto Romain Febvre. En cuanto a la clasificación del Gran Premio, el ganador general fue Jorge Prado debido a sus 2 victorias, seguido por Tim Gajser en el segundo puesto y Romain Febvre en la tercera posición. La siguiente ronda será en Cerdeña, Italia, del 5 al 7 de abril. El Mundial de Superbike celebró su segunda ronda en el circuito de Cataluña, Barcelona. Para sorpresa de todo, Toprak Rangatoglu marcaba el mejor tiempo de la sesión clasificatoria. La carrera número 1 iniciaba con Toprak Rangatoglu partiendo desde la pole, seguido por Andrea Iannone y Sam Lowes. La mala noticia era para Jonathan Rea, quien abandonaba la competencia en la primera vuelta debido a un fallo mecánico. En la cabeza de carrera, Sam Lowes subía el ritmo, lo que le permitía adelantar a Andrea Iannone y más tarde superar a Toprak Rangatoglu por la primera posición. En la cuarta vuelta, Nicolo Bulega también mejoraba y llegaba al segundo puesto luego de superar a Iannone y a Toprak. Más adelante, y desafortunadamente, Sam Lowes se caía en la curva de la Caixa, perdiendo la oportunidad de conseguir su primera victoria en la categoría. Más atrás, la atención se centraba en la batalla entre Alex Lowes, Andrea Locatelli, Danilo Petrucci y Álvaro Bautista. A 7 vueltas del final, Bautista, quien ya había adelantado a Lowes y Locatelli, también superaba a Danilo Petrucci por el quinto puesto. Tan solo 2 vueltas después, Bautista llegaba al tercer escalón del podio luego de superar a Michael van der Mark y también a Andrea Iannone. En la última vuelta, Toprak Rangatoglu adelantaba a Nicolo Bulega, quien marchaba primero y que no tenía ritmo para luchar con el piloto turco. Caía la bandera cuadros y Toprak Rangatoglu ganaba la carrera número 1. Además, conseguía su primera victoria con la marca BMW. En la segunda posición finalizaba Nicolo Bulega y en el tercer puesto Álvaro Bautista. En la carrera Superpole nuevamente fue Toprak Rangatoglu quien nos sorprendió a todos con una gran maniobra para ganar la carrera clasificatoria, seguido por Andrea Iannone y Álvaro Bautista. En la carrera número 2, Toprak tenía un mal arranque y Álvaro Bautista tomaba el liderato de la competencia, seguido por Andrea Iannone y Nicolo Bulega. Por detrás se producía la caída de Axel Bassani. Andrea Locatelli lograba esquivarlo y a pesar de que Michael Finali también evitaba chocarlo, perdía el control de su Ducati y se iba al suelo. En la segunda vuelta, Nicolo Bulega caía hasta la cuarta posición cuando era superado por Andrea Iannone y Toprak Rangatoglu. Una vuelta más tarde se producía la caída de Iker Lecuona y Bradley Shane. En la cabeza de carrera, Toprak cometió un error y era superado por Nicolo Bulega, quien más adelante también adelantaba a Álvaro Bautista. En la vuelta 9, Bautista se recuperaba y superaba a Nicolo Bulega por la primera posición. Algunas vueltas más tarde se producía la caída y también el abandono de Andrea Iannone, quien marchaba en la cuarta ubicación. A pocas vueltas para el final, Danilo Petrucci superaba a Remy Gardner por el quinto puesto y por detrás Alex Lowes superaba a su hermano Sam por la séptima colocación. Caía la bandera cuadros y Álvaro Bautista se quedaba con la victoria de la carrera número 2. Además, regresaba el triunfo delante de toda la afición española. En la segunda posición finalizaba Nicolo Bulega y en el tercer puesto Toprak Rangatoglu. La siguiente ronda será en los Países Bajos del 19 al 21 de abril. Y hasta aquí llegamos con el resumen de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta, escribirnos un comentario y compartirlo con tus amigos. Además, si todavía no lo estás, te invito a que te suscribas al canal para seguir apoyando nuestro contenido. Por mi parte, eso fue todo, así que me despido y nos estaremos reencontrando en un próximo video.